Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar del otro lado como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hoy hasta las 0:30 tenés una cita con una cascada de información. Sí, hay mucho y vamos a ir tratando de jerarquizarlo para no solo prestarle atención a la bomba de esta jornada, la bomba informativa que desde el mediodía viene haciendo detonar el contratista de las obras de Indio Qua, la casa en el country que se olvidó de declarar Manuel Adorni, sino también otros aspectos que vale la pena analizar de la semana política y económica que pasó y de la que viene. Tenemos datos para anticiparles lo que viene, pero por supuesto no vamos a dejar de repasar en un ratito con Gabriela Vulcano este documento que de por sí configura un escándalo que supera cualquier otro de los previos en la gestión de Javier Milei. No por la cantidad, aunque la cantidad ya empieza a arrimarse al $1.000.000 si sumamos todos los gastos que viene haciendo Manuel Adorni desde que asumió como vocero, sino por el detalle. En este caso, lo que presentó este contratista, Matías Tabar, de la guita que en efectivo le pagó el jefe de gabinete en el country Indio Qua, en esa casa que al parecer convirtió en una mansión. $245.000, dijo este contratista, bajo juramento, bajo compromiso de decir la verdad, ante el fiscal Gerardo Polichita este mediodía. Lo que hasta la semana pasada era en Comodoro Pi el convencimiento de que esta causa iba a generar escándalo por algunas semanas, pero se iba a terminar resolviendo con algún tipo de enjuague contable, hoy viró en una evaluación completamente distinta. Game over, dicen en Comodoro Pi, después de lo que presentó hoy el contratista. Y game over también pide la diputada Marcela Pagano, que viene brindando mucha información respecto de los movimientos financieros de los Adorni y que lo hace además con cierto conocimiento de causa, porque viene de integrar el oficialismo, de ser electa como diputada por La Libertad Avanza. ¿Qué tuiteó hoy la diputada Pagano después de que se conoció el detalle de la declaración de Tabar? Que pidió la detención inmediata del jefe de gabinete por intento de entorpecimiento de la investigación, una de las dos causales por las cuales le pueden pedir a alguien la prisión preventiva. Uno es si está en condiciones de entorpecer la investigación, que intente hacerlo, como quedó claro en el momento en el cual, según Martín Angulo, uno de los periodistas que cubre judiciales que publica en el diario Clarín, este contratista dijo que lo llamaron para pedirle que antes de hacer su declaración se reúna con gente de la jefatura de gabinete. La otra causal de pedido de prisión preventiva es una que Adorni no tiene, que es peligro de fuga. Porque claro, todos conocemos el destino del jefe de gabinete y la verdad que sería otro gradiente de escándalo que intentara fugarse del país para escapar a esta investigación que ahora sí lo tiene contra las cuerdas. Realmente lo que ventiló hoy el contratista de la casa en el country agrega información, pero sobre todo lo pone en una magnitud de gastos imposible de justificar con un sueldo como el que tenía en ese momento, cuando empezó esa obra, la de la famosa cascada, ya a esta altura, una cascada que hizo instalar hacia su pileta de natación, que también se hizo hacer allí, mientras además alquilaba otra casa en el mismo country, ya habiendo asumido, insisto, como vocero presidencial. En un ratito, Gabriela Vulcano trae un informe pormenorizado. Estuvo mirando cada una de estas líneas, cada uno de estos gastos, comparándolos con los precios del mercado, averiguando también en la causa qué otras cosas, y va a presentar algo más. Un mapa de las causas de Adorni, porque ya son tantas que hace falta graficarlas para entender hasta dónde lo pueden complicar. Pero vamos del títere a los titiriteros, porque en un ratito, por una rendija,
vamos a mirar también los secretos de la cumbre del Xiao Xiao. 3 días en los cuales los dueños de la Argentina estuvieron a puertas cerradas, herméticamente, debatiendo sobre el futuro de todos nosotros, sin dejar que nos enteremos demasiado. Bueno, de algo nos enteramos y en un ratito te lo voy a contar. Pero también, antes de que termine el programa, vas a escuchar de primera persona las desventuras de quienes ya se cayeron de un empleo formal o necesitan complementar ese ingreso y conducen para una aplicación. ¿Está saturándose Uber? ¿Están saturándose las demás aplicaciones de choferes? ¿Las demás aplicaciones de viajes? Estoy seguro que hay miles de personas del otro lado que se han descargado la aplicación para hacer algún viaje y que saben de esta realidad que hoy vienen a contar, insisto, de primera mano algunos de sus protagonistas. Pero viene también a hablar con nosotros un empresario nacional, alguien que palpa el consumo también en la trinchera. Víctor Fera, dueño de Marolio, de Maxi Consumo, un hombre que en una época se había convertido en habitué de los medios de comunicación, pero hace mucho que no habla. Bueno, hoy nos viene a contar cómo está el negocio mayorista y qué puede intuirse a partir de la marcha de ese negocio de lo que pasa aguas abajo entre los comercios minoristas que le compran a él. Insisto, en un rato Víctor Fera vale la pena quedarse a escucharlo. Pero arranquemos por algo que este fin de semana, justamente después de la cumbre del Xiao Xiao, se hizo viral. Un ataque del hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, a una jubilada que no puede pagarse los remedios. Esto posteó Galperín, no se sabe si todavía desde las comodidades del Xiao Xiao, entre los lujos del resort con golf y spa, o ya regresado al Uruguay que eligió como su hogar. Tuiteó un emoticón de risas, descostillándose de la risa, de este video que ridiculizaba a su vez este usuario, este troll, simpatizante de la ultraderecha, llamado Trumperizar, que ni siquiera pone su nombre y apellido para caerle a esta señora. Mirá lo que decía la señora y lo que se rieron tanto este tuitero como el dueño de Mercado Libre. Por favor, cuénteme, ¿cuál es su noticia? Mi noticia, sí, que como jubilada no puedo vivir. Bah, sí, claro, me Es la imagino. noticia de todo. La noticia de todos de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron, Sí. que tendrían que haberlos dejado, porque Sí. no era tanto el remedio que se... Sí. Yo tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. Sí, y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajo. No trabajé, dice esta señora, como muchas otras amas de casa que no reconocen en el trabajo que tuvieron en su hogar, en los trabajos que hicieron informalmente, como muchas que trabajan en casas particulares ajenas, que no sienten que eso, que no les reconoció la sociedad en su momento, haya sido un trabajo. Bueno, lo fue. Lo fue. Y gracias a moratorias que hubo en gobiernos anteriores, señoras como esta se pudieron jubilar. Claro, con un monto muy exiguo, pero que podría ser mejor si, por ejemplo, la empresa de Marcos Galperín no tuviera las exenciones impositivas que tiene. Exenciones que son específicamente en las cargas patronales, que son las que financian la caja del ANSES. Claro, tuvo en el último ejercicio, según su balance, Mercado Libre, un descuento de 64 millones de dólares en impuesto a las ganancias y de otros 17 millones de dólares en aportes patronales. Beneficios que le garantiza la Ley de Economía del Conocimiento, que dice Galperín, ni necesito con la guita que gano. Bueno, bien que los usa y bien que han hecho subir su acción, tal como él mismo declara ante la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, donde cotiza Mercado Libre. Ahora, al haberse ido a Uruguay, Galperín también ahorra otros 100 millones de dólares al año, por lo menos, en impuesto a los bienes personales. Y empresas de software como la suya, se sabe porque se desprende también de sus balances que en algunos casos le pagan los sueldos a sus empleados de Argentina en Uruguay. Algo que a muchos de sus empleados le puede haber convenido en el pasado reciente porque disponían de los dólares crocantes afuera del país, pero que también horadan a ese mismo fisco que le tiene que pagar la jubilación y los remedios
a esa jubilada. Claro, después no alcanza para pagar las jubilaciones en Argentina. Y después él se burla, porque dice que esta señora en realidad no trabajó. Hace un ratito volvió a tuitear Galperín. Volvió a la carga. Sí, Galperín, de nuevo Galperín. ¿Y qué decía el dueño de Mercado Libre? Esto. Mirá, si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado. La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que sí trabajaron y aportaron. Repito, esas jubilaciones podrían financiarse si no gozara él de las exenciones impositivas de las que goza. Podrían financiarse si no se hubiera ido a vivir a otro país. Podrían financiarse mejor si no pagara parte de los sueldos allá, esquivando también el pago de contribuciones patronales. Y además, ¿sabés qué hace Mercado Pago con los jubilados que no tienen para los remedios? Les presta la guita a tasas usurarias de interés. Con lo cual esta hazaña, bueno, habría que pedirle que la explique a un psicólogo más que a un economista, porque, bueno, como le señalaron muchos incluso en redes, no se entiende un hombre tan acaudalado que hace cayéndole a una jubilada así. Ahora, hoy, Gustavo Grobocopatel, fundador de Los Grobo Agropecuaria, uno de los que estuvo en el foro del Yao Yao, me contó algo más que dijo Galperín allá, en Bariloche. Escúchalo. Te quiero decir solo una cosa de Galperín. A ver. Nosotros nos preocupamos muchísimo, yo entre otras cosas, por el cierre de FATE, Sí. que eran 900 empleados. Sí. Galperín toma por semana 900 empleados. ¿A dónde? ¿Acá en la Argentina? En todos lados. En Argentina, la mayoría son de Argentina. No, no son la mayoría. Yo vi los balances y Sí. la mayoría de sus empleados no son en la Argentina. Revisalos porque toma muchísima gente. No, muchas sí, pero digamos. 900 por semana es Bueno, un bueno, montón. eso es un comentario que hizo él en algún momento. Habrá que ver si es en el mundo o en Argentina. ¿Qué? Lo que dijo Marcos Galperín sobre su capacidad como empleador no resiste el menor análisis. Mercado Libre tiene unos 16.000 empleados, con lo cual si contratara 1.000 por semana, en 3, 4 meses tendría que duplicar su plantilla y no lo hace. Lo que puede estar contabilizando es a la gente que vende cosas a través de Mercado Libre o que ofrece sus servicios. Ahora, esos no son empleos que cree Mercado Libre, ni Mercado Pago, ni tampoco el dueño de todas estas compañías. Claro, lo que está haciendo, al comparar una cosa con la otra, es restarle importancia a esos 900 puestos que se perdieron en FATE. Puestos que, dicho sea de paso, estaban bien pagos, en blanco, con contribuciones patronales y que aportaban, por ejemplo, al pago de jubilaciones futuras o de las jubilaciones presentes, como las que esta señora reclamaba no le alcanzan para comprar los remedios. Ahora, hay algo que parece haberse roto entre los jóvenes y esta derecha aspiracional que supo encarnar Galperín en su momento. Él tiene en su cuenta de Twitter un gráfico alusivo al gobierno de Milei, unas cadenas que se rompen del populismo, unas aves que levantan vuelo desde la Casa Rosada, como acariciando la libertad. Pero a Galperín, uno de los que le respondió es un joven streamer, un pibe que se llama Juan Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, que tiene 3,5 millones de seguidores y que los tiene no solo acá en Argentina, los tiene en toda Latinoamérica, en España también. Mirá lo que le puso Coscu en Twitter a Galperín cuando vio lo que decía de la jubilada. Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad, acuérdense de este ejemplo. La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios. Anoche, después de que tuiteó esto, lo llamaron de un canal de streaming y dijo lo siguiente. Creo que muchos pibes ilusionados están transitando o estuvieron transitando esa búsqueda de cambio que obviamente fue un discurso que le sirvió mucho al gobierno actual para
para ganar mucho poder en las nuevas generaciones. Y yo creo que de a poco se están despertando, como te digo, yo creo que un joven, y lo digo porque conozco mi público, un joven tiene la chance de poder, viste, como sentir que pasan a todos por arriba, o de detenerse y decir, bueno, hasta acá, con estas cosas ya no. Y creo que ha habido estímulos a lo largo de todo este tiempo que ha pasado, donde muchos han dicho, che, posta, con esto no. Sí, hay muchas cosas que probablemente a quienes apoyaron en un principio la gestión de ultraderecha los hicieron tomar distancia, pero hay una realidad concreta que puede haber provocado el fin de este hechizo. La realidad concreta es que a los varones jóvenes, menores de 30 años, los que fueron la base social por excelencia de Javier Milei, tanto en el 23, cuando fue electo presidente, como el año pasado, cuando revalidó en casi todo el país en las elecciones de medio término, los castigó especialmente, como a nadie diría, la política económica del gobierno de la Libertad Avanza. Mira estos datos. Cuando asumió Milei, la tasa de desocupación de los varones jóvenes de menos de 30 años era del 11,5%. Hoy es del 16,2%. Son las barritas amarillas las que grafican la tasa de desocupación. Pero esto ocurrió porque, por un lado, cayó bruscamente la tasa de empleo de estos jóvenes. Estaban empleados casi en un 50% en finales de 2023, lo cual era grave para ellos, esperaban una tasa de empleo mucho más alta, y hoy están en el 42%. Pero la suba de la desocupación sería mayor si no hubiera caído también en simultáneo la tasa de actividad, porque a fines de 2023 era el 55% el que estaba activo. De ellos, insisto, el 49% estaba ocupado, la diferencia eran los desocupados, y ese 55% bajó al 50% hacia el último dato, que es el de finales del año pasado. Si no hubiera caído, si no se hubieran desalentado esos jóvenes para buscar empleo, porque por ejemplo para un joven de Guernica, venir a la capital a buscar un puesto en el que por ahí le pagan un jornal de 30 lucas, cuesta 6 lucas para movilizarse. Bueno, si no hubiera caído esa tasa de actividad, el salto en la desocupación sería todavía mayor. Estaríamos en esta franja etaria en niveles tipo diciembre de 2001, arriba del 20%. Insisto, quizás esta realidad material haya contribuido a romper el hechizo que unía a los jóvenes con esa ultraderecha que parecía tan disruptiva, que apareció maquillándose, disfrazándose, hablando del futuro. Bueno, algo se está rompiendo ahí y es muy notorio lo que está pasando, porque también pasa con las mujeres jóvenes, más pronunciadamente, tienen una tasa de desocupación más alta todavía, y porque también se ve en situaciones como esta que les voy a compartir. Casi nadie reprodujo lo que pasó la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, en el Movistar Arena. Estaban citados más de 12.000 chicos de quinto año del secundario de la ciudad a escuchar a emprendedores que convocó la Fundación Endeavor. ¿Y qué ocurrió? Una silbatina generalizada ante personas que se proponían como ejemplos para esa juventud, pero que, por citar solo uno de los casos, exhibieron una bandera estadounidense con un águila calva y fuegos artificiales como si fuera el 4 de julio. Mirá, esto le pasó a Juan Cereijido, uno de estos nuevos unicornios o aspirantes a unicornios, en su caso fundador de una plataforma de inteligencia artificial para adultos mayores. Juan Cereijido estaba como un campeón arriba del escenario y le pasó esto. Hacer, que es justamente hacer. Por si no quedó claro, les conté que estábamos en San Francisco. Yo estaba fascinado con Estados Unidos porque ahí estaban mis ídolos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Yo estaba fascinado con Estados Unidos, ahí estaban mis fanáticos, o sea, de quien yo era fanático y las empresas que yo admiraba estaban ahí, dije, por lo menos tengo que hablar en inglés. Yo para ese momento no hablaba muy bien inglés, así que hice lo que cualquier persona en su sano juicio haría para aprender inglés, que era meterme en llamadas random de Skype con gente que no conocía para practicar mi inglés. Para los que me están tratando de viejo, y aparte me silban, Skype era como el Google Meets de ahora, y funcionó. Claro, lo estaban silbando tanto que era indisimulable, incluso desde arriba del escenario. Y los que silbaban eran jóvenes de 16, 17 años. A Martín Migoya, el fundador y dueño de Globant, no lo llegaron a silbar tan fuerte, pero mirá el ejemplo que les dio de cómo se progresa, cómo se arma una empresa exitosa en la Argentina. Pero cuando nosotros empezamos, en el 2003, este ecosistema emprendedor, esta energía por entender qué significa emprender, no existía. Y era muy difícil poder entender qué era emprender. Teníamos que ir a buscar referentes de afuera, de otros países, de Estados Unidos, para poder ver qué significaba emprender. Entonces, cuando nosotros empezamos en el medio de una gran crisis, estamos en un bar con unos amigos tomando un trago y decíamos, che, ¿cómo hacen otros países para hacer que realmente sus jóvenes tengan oportunidades y puedan salir adelante? Y así fue como empezamos a pensar en armar Globant, una compañía que desde Argentina, con el talento argentino, con el talento de nuestros jóvenes, sea capaz de poder crear tecnología para las compañías más increíbles del mundo. Y así fue que ese sueño en un pequeño bar, en una charla, que después fueron 2 charlas y 3 charlas, y después fue un viaje por primera vez a ver, teníamos 2 conocidos, uno que vive en Estados Unidos y uno que vive en Londres, lo fuimos a ver y empezamos muy de a poquito. Con ese desprecio por la Argentina, ese lugar a donde los jóvenes no podían progresar, Migoya les hablaba a los jóvenes estudiantes secundarios de la oportunidad que le apareció tomando un trago en un bar. Claro, tenía un amigo en Londres y un amigo en Wall Street, cosa que a la mayoría de los 12.000 estudiantes que estaban ahí no les pasaba. Es más, a la mayoría de los 12.000 estudiantes que estaban ahí les costaba comprar el almuerzo caro que había que comprarse en los stands del Movistar Arena. Dicho sea de paso, una atención que podría haber tenido el gobierno porteño, por lo menos con los de escuelas públicas, una vianda, un almuerzo accesible, aunque sea a precio para estudiantes. Nada de eso había. Y tampoco había, arriba del escenario, muchas experiencias parecidas a las de el padre de alguno de ellos que por ahí tiene una ferretería que se está fundiendo, el otro que puede tener un kiosco de ventana que tampoco vende nada. No, eran todos zares del negocio digital. Como Ariel Sbar, el fundador y dueño de Cocos Capital, que también fue abucheado y fue el que más viral se hizo. Ah, perfecto, veo que tengo fanáticos. Hola. ¿Pero por qué me dicen Vendepatria? Bueno, yo no hice la tarea. Bueno, en fin, un fenómeno social realmente destacable el que se produjo la semana pasada en el Movistar Arena, del cual no quiero extraer conclusiones apresuradas, pero que evidentemente refleja algo parecido a lo que empiezan a mostrar las encuestas. Las encuestas vienen castigando durísimo al oficialismo en estos 2 meses de escándalos de corrupción, pero ahora muestran que también está horadada su base histórica de sustentación electoral. Mirá lo que es el corte de evaluación del gobierno por edad. Acá lo que se ve es un desmoronamiento. Solamente entre los jóvenes de menos de 24 años, el rechazo, o sea, la evaluación como malo o muy malo del gobierno, es menor al 50%. Pero aún en esa franja, en la cual
ganaba arrolladoramente Milei antes, es mucho mayor el rechazo que la aprobación. Fíjate lo que pasa entre los 25 y los 34 años. Estoy hablando de la encuesta de Atlas Intel, que hace una consultora brasileña, que es además la que mejor predijo el triunfo de Milei en las elecciones de octubre del 25, el año pasado. En esta franja es más de 2/3 el rechazo. Es el rechazo más alto y es en el corazón de sus votantes. Más allá, entre los 35 y los 44, también se mantiene en 2/3 el rechazo, con una aprobación similar, de apenas un poco más de la cuarta parte. Y entre los mayores, hasta los 60 años, también el rechazo supera con creces a la aprobación, algo que ya viene pasando desde que el ajuste a los jubilados y a los laburantes en relación de dependencia se profundizó. Ahora, lo que estamos viendo es algo realmente novedoso. Algo que, si no fuera por cómo lo bancan los varones en comparación con las mujeres, pondría al gobierno en el umbral de la destitución, en el umbral del juicio político. Fíjate, eso que en términos generales en la sociedad se reparte como 2/3 en contra, 1/3 a favor, entre las mujeres es 70% en contra y apenas 20% a favor. Si no fuera porque entre los hombres se mantiene todavía un 40% de evaluación positiva, menor que la negativa, bueno, los números serían de catástrofe, de alarmas encendidas por todos lados. Y claro, los propios también la ven. Tipos como Eduardo Lázari, el hijo de Elita de Lázari, un emprendedor ultra libertario, muy simpatizante de las ideas de Milei y compañía, que sorprendió la semana pasada cuando lo entrevistaron y habló de la realidad de su negocio. Escuchalo unos segunditos. Es necesario un plan de desendeudamiento familiar y pyme. Vengan de a uno, muchachos. El endeudamiento fue extraordinario, fue fogoneado por medidas de política pública, no fue fogoneado por errores de particulares. No son particulares que decidieron endeudarse porque son unos salames. Buena parte del endeudamiento familiar, yo estoy muy empatizado con esto, lo veo en la fábrica todos los días. Veo a los prestamistas de los barrios todos los días, hay 40 mensuales que te rompen la cabeza. Buena parte del endeudamiento familiar es estomacal. Es estomacal, dice Lacha, es deudas que tomaron para comer. Y de esto vamos a hablar con Víctor Fera en instantes, que ya está acá, el dueño de Maxi Consumo y de Marolio, una de las marcas más populares de la Argentina. ¿Se está recortando en lo indispensable? Bueno, es lo que parecen sugerir incluso hasta sus partidarios más acérrimos. Pero claro, hay algunos reductos de mucha acumulación de riqueza, de mucho lujo, reductos de la élite más concentrada, donde el apoyo se mantiene cerrado. Y ahí vamos a meternos por una rendijita. Vamos a conocer algunos de los secretos de esta cumbre de magnates del Yao Yao, donde convocaron deportistas, artistas, donde hablaron de la inteligencia artificial y su impacto en el futuro, donde se trazaron escenarios. Mira la foto de familia que se sacaron estos casi 100 emprendedores e invitados especiales ahí en la escalinata de madera del Yao Yao, recién remodelado, un lugar que dicen que está impecable y que también usufructuó Manuel Adorni, como en un ratito nos va a mostrar Gaby Vulcano en su mapa de las causas del jefe de gabinete. Claro, Gustavo Grobocopatel, que con él hablé hoy en la radio, me explicó por qué lo siguen bancando los dueños, incluso aquellos cuyas empresas pierden. Lo siguen bancando por esto. Hay algo que al sector empresarial le preocupa y está de acuerdo, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, llamémoslo así, y la desburocratización, la desregulación y demás para facilitar las inversiones, los negocios y demás. Yo creo que en eso hay una amplia mayoría que está de acuerdo. Puede haber matices sobre cómo se hace, sobre la forma, pero todo el mundo está, acuerda con que ese es el camino, ¿no?
Y la verdad es que otras opciones que hubieron y que hay no garantizan por ahora que eso va a continuar. Es la eterna búsqueda de un mileísmo sin Milei, lo que están tratando de encontrar desde que estos casos de corrupción se empezaron a apilar y lo que por ahora no encuentran, por lo cual siguen aferrados al palo mayor, como dice el presidente cuando cita la Odisea. Claro, ¿se ha convertido el de Milei en un gobierno de ricos para ricos? Es lo que también parece sugerir la encuesta de Atlas Intel. Fíjate este corte por ingresos, porque es realmente impresionante. El fenómeno que encarnaba esta ultraderecha, esta cepa de la ultraderecha en 2023, se esfumó por completo. Lo que era un apoyo mayoritario entre la gente de menores ingresos, hoy es un rechazo, pero abrumador. 77% de quienes ganan menos de 630 lucas están en contra. Están evaluando como malo o muy malo a este gobierno. Los que ganan entre un palo y un palo y medio también tienen un veredicto cerrado. 60% dice que esto anda mal. ¿Y quiénes son los únicos que bancan? Los que ganan más de 3 palos, que tampoco lo hacen unánimemente, hay un 40% en contra, pero sigue habiendo ahí una evaluación positiva mayoritaria. Es ese todo el mundo al que aludía Grobo. Claro, todo el mundo en el Yao Yao considera lo que me decía hace un rato este empresario agropecuario. Bueno, la banca es persistente, es tenaz en esta élite, pero está lejos de ser homogénea. Tiene mucho que ver con el corte geográfico y con el corte sectorial. Semanas atrás, un pastor, un cura, hizo una parábola muy interesante, que es: el conurbano no entra en vaca muerta. Hay economistas que insisten en esto también. Lo que se destruye, lo dijo Ricardo Arriazu, lo que se destruye a mucha más velocidad de lo que se construye. La economía que crece, crece, pero no derrama, ni por asomo. Y claro, a nivel geográfico, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, los lugares donde la cosa anda mal, concentran el 60% del padrón. Ahí es donde se destruyen empleos, ahí es donde se cierran empresas, donde se cerraron ya más de 24.000 empresas en el neto, entre las que abren y las que cierran, desde que asumió Milei. Y donde crece la economía, la contracara de ese despojo, Neuquén y Río Negro, lugares de fracking, de fractura hidráulica, de petróleo no convencional, bueno, concentran apenas el 3% del padrón nacional. La Argentina que crece no es la que vota, básicamente. Y la verdad, cuando veíamos las tortas recién de la clasificación de los apoyos por ingresos, bueno, no hace falta que les diga yo cuál de esas tortas es más mayoritaria, más masiva, ¿no? Es evidente que esto es un problema para el oficialismo de cara a las elecciones del año que viene. Pero entre sectores tampoco hay unanimidad. Hay algunos que ganan y otros que pierden fuerte. Este gráfico interesantísimo, que en base a balances publicados por Bloomberg hizo el equipo de economistas del Banco Provincia, muestra cómo evolucionó la tasa de ganancia, el margen de ganancia sobre ventas de las empresas por sector. Fíjate, acá está cuando arranca Milei. Desde ese momento, la línea gris, que es construcción, no para de caer. La línea amarilla, que es consumo masivo, no para de caer. Lo vamos a hablar con Fera. La línea verde, de producción de insumos difundidos, acero, cemento, plásticos, también es cada vez menos rentable. La única que levanta, ¿cuál es? Petróleo y energía. Y allí, curiosamente, se están concentrando los subsidios. No solamente el RIGI establece condiciones muy ventajosas para las empresas multinacionales que inviertan en minería, que inviertan en petróleo, que desarrollen nuevos emprendimientos, nuevos pozos, nueva infraestructura, sino también para que perforen los pozos que ya iban a perforar las petroleras, pero ahora con menos impuestos.
De esto habló Marcos Bulgeroni, uno de los asistentes al foro de Xiao Xiao, que dijo lo siguiente. Lo que yo traté de contar en el foro hoy es la gran oportunidad que representa el desarrollo de Vaca Muerta, no solo para lo que estamos en la industria, sino para todo el país. Y también tratar de traer un poquito de entusiasmo respecto del hecho de que no es un potencial, no es un sueño, es algo que se está concretando, pero que tiene gran posibilidad de crecer y hacer crecer no solo, digamos, a Neuquén, pero al resto del país. Y tiene razón el jefe de Pan American Energy. Vaca Muerta es una realidad. Hay kilómetros de estas tuberías, grandes pozos, refinerías. Es impresionante lo que en 10 años ha ocurrido allí, en 10, 15 años diría yo, desde la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. Porque claro, Vaca Muerta es una realidad porque existió esa YPF que invirtió a pérdida en un principio, porque existió una dirección estratégica del Estado para que se produzcan las inversiones allí y porque incluso durante el gobierno de Macri hubo los subsidios que también supo usufructuar Paolo Roca, que acaba de obtener un fallo judicial que le ordena al Estado que le liquide más de 2.500 millones de pesos por subsidios que le había prometido Nicolás Dujovne, que le había prometido Juan José Aranguren, que le había prometido Macri, y que finalmente cuando tuvo que empezar a ajustar decidió recortar. La famosa resolución 46. Claro, Milei se puede burlar mucho de Roca, le puede decir Don Chatarrín, lo que quiera, pero desde la Bienal de Venecia, donde está ahora el dueño de Techint, le llegó esta noticia, leyó esta noticia el dueño de Tecpetrol y seguramente descorchó, porque estaba esperando desde hace tiempo que le reconocieran estos subsidios. Es así como crecen los países. Es con inversión privada, pero con dirección por parte del Estado, con estrategia conjunta, más que nada en industrias como esta, que requieren inversiones millonarias en dólares. Bueno, son cosas que Caputo parece no tener en mente, porque lo que hace es darle, como dice Juan Carlos Alac, profesor de Economía Internacional de la UBA, que analizó muy críticamente la ampliación del RIGI a los emprendimientos de upstream, de perforación petrolera, que ya iban a ser las grandes empresas. Dice Alac, que es radical, para que nadie sospeche ni de zurdaje ni de peronismo, dice, las restricciones por la falta de infraestructura y las altas tasas de ganancias ya existentes en el sector apuntan a que la elasticidad entre beneficios e inversión sería baja. Es razonable pensar que el RIGI para estos proyectos es redundante, porque estas inversiones, dice Alac, ya se iban a hacer. Es decir, y termino de citarlo, se perderán recursos fiscales por los beneficios otorgados sin demasiado impacto en la actividad. Claro, son millones y millones que están entrando y saliendo en simultáneo del país. Porque algo que pocos dicen es que Milei y Caputo están desperdiciando un nuevo periodo de viento de cola para la economía argentina. La suba del precio del petróleo y del gas, por ejemplo, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, va a acarrear miles de millones de dólares extra en exportaciones este año. Y sin embargo, lejos de aliviar lo que uno gasta cuando va a cargar nafta, ese impacto se sintió todo. Lo analizan los economistas del MATE, pero ahora les voy a hablar del mirador de la actividad, del trabajo y la economía, pero empieza a emerger en lo que para muchos es la necesidad de un cambio de gobierno ya. Otra encuestadora que salió después que Atlas Intel es Subán Córdoba. Preguntó, ¿hace falta un cambio de gobierno en Argentina? Mirá lo que responde la gente. Esto salió ayer, 71,2% tiene acuerdo con esta frase. Responde que sí a esta pregunta. Ahora, algunos creen que el gobierno va a caer en sus manos, como en un péndulo inexorable. Lo digo por algunos actos que hubo este fin de semana largo. Algunos creen que no está fresca la experiencia traumática del gobierno anterior, que es uno y uno. Bueno, no es uno y uno. Lo que se está incubando es una crisis de representatividad de proporciones.
de la cual este gobierno, ni con viento a favor, está en condiciones de salir. Fíjate, ahora sí, la cuenta rápida que hicieron los economistas rosarinos de Mate, del Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, sobre la guita que entra y la guita que sale de la Argentina. Nunca en la historia de nuestro país había pasado que hubiera 8.500 millones de dólares en un mes de exportaciones. Eso es lo que hubo en marzo. Había arrimado algo parecido en 2022 la guerra de Ucrania, que también hizo volar el precio del petróleo. También en aquel momento subieron los precios de los granos, que Argentina esa temporada produjo en cantidad. Pero fíjate, en marzo de este año se exportó por 8.645 millones de dólares. Lo loco es que en un mes con niveles relativamente bajos de pago de deuda, relativamente bajo también déficit en la balanza de servicios, porque no fue marzo un mes de viajes masivos al exterior. Un mes en el que las empresas colocaron deuda en el exterior y trajeron dólares. Bueno, aún así, con exportaciones récord, las reservas internacionales del Banco Central cayeron más de 3.500 millones de dólares. Acércate un poco a ver si lo llegás a ver. El resultado cambiario contable, ese que se ve al final, ese de 3.514 negativo, es el que surge de detraer todo lo que salió de los 8.645 millones que hay arriba como exportaciones, que fueron, insisto, un nivel récord histórico. ¿Qué es lo que resta? Bueno, las importaciones, obviamente, pero también las utilidades y dividendos que giran las empresas, casi 900 millones de dólares, los egresos por pagos de deuda externa, las dolarizaciones de excedentes por más de 1.500 millones de dólares. Es un modelo que, aunque genere muchos dólares, los consume por la vía financiera. Y los consume de un modo muy veloz. Por eso es que esa banca del círculo rojo concentrado, digamos, de la élite dentro del círculo rojo, es una banca cada vez más tenue, porque se dan cuenta de que el problema no es la falta de dólares, es que los dólares que entran no se quedan acá. Y no se quedan acá para perjuicio, por ejemplo, de tipos como Julián Weich, cuyo testimonio quiero compartir para cerrar este editorial, porque lo virtió ayer en un muy popular programa de televisión. Escúchalo. Clarito, ¿no? De esto vamos a hablar con uno de los empresarios más importantes del consumo en la Argentina. Quédate porque es después de estos segunditos de besos.